Capital Federal de los Argentinos, su propia red de fibra óptica. Suma más de 600 kilómetros, permitirá desarrollar más servicios en las áreas de educación, salud y seguridad. La velocidad de conexión será 10 veces mayor que la actual. Este es un dato fundamental, porque esto, cuando se dice, aunque no se nombra, apunta claramente a lo mismo que yo estaba citando con el tema de la telefonía satelital. Apunta al mismo lugar. Apunta a que no haya una consolidación dominante del grupo Clarín a través de Telecom, Fibertel y Cablevisión. Después vamos a ampliar estos temas que son claramente temas interesantísimos. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. En el otro extremo de la línea está en España, ¿no? Sí. Está la abogada Carmen Ladrón de Guevara. Carmen, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, en principio, muchísimas gracias por haber accedido a esta conversación con nosotros, porque básicamente lo que he visto y me interesaba poder exponer en atención de esta audiencia es una noticia que yo le diría quizás no es de atención masiva en la Argentina, pero sí de atención en todos aquellos que siguen no solo los temas de política internacional, sino los temas que tienen que ver con la violencia argumentada desde la política. La decisión de un tribunal europeo en Estrasburgo imponiendo cargos al Estado español por entender que en una serie de acciones de detención de etarras se había procedido con una violencia inusitada y que por eso estos etarras condenados por crímenes violentos deberían merecer una compensación económica. Bueno, he visto que usted ha salido a expresarse al respecto de esto, reivindicando, digamos, el lugar del dolor de las víctimas, que parece ser que en todas partes, en Colombia, en España o aquí en Argentina, son los grandes ausentes de la consideración política y judicial en general, ¿no? Bueno, sí, yo por un lado, dada mi condición de abogada aquí en España de víctimas del terrorismo, pues hombre, sí que es verdad que siempre que se producen decisiones judiciales en estos términos, pues mi primer pensamiento es hacia las víctimas del terrorismo, en este caso pues las víctimas de los atentados cometidos por estos dos etarras, ¿no? Pero bueno, yo en el día de ayer quise también ir más allá y desde un punto de vista estrictamente jurídico, y puesto que conozco el caso de primera mano, puesto que yo fui una de las abogadas del juicio que se celebró en España por los atentados, en este caso eran los de la Terminal T4 del aeropuerto de Barajas, por los que fueron acusados estos dos etarras. Bueno, quise ir un poco más allá y un poco desde un punto de vista jurídico el mostrar el por qué no estamos de acuerdo con esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Hay antecedentes de una definición de esas características por parte de este tribunal, condenando a un Estado o a los actores, en este caso, de seguridad de un Estado? En el caso de España sí que es cierto que ya en 7 ocasiones, con respecto a las denuncias de tortura que los miembros de ETA presentan de manera sistemática cuando son detenidos, es una práctica sistemática, existen documentos de la propia organización terrorista que les invitan a hacerlo cada vez que son detenidos, existe hasta un propio manual de la organización terrorista en el que les dicen cómo tienen que actuar y cómo tienen que proceder cuando son detenidos para inventarse estas denuncias. Entonces, como digo, como es una práctica sistemática por parte de los miembros de la organización terrorista y ha sido una denuncia sistemática, de los casos que han llegado a Estrasburgo, sí que es cierto que hay 7 pronunciamientos en los que Estrasburgo condena al Estado español no por torturar, sino por no investigar esas denuncias, ¿no? Hasta ahora esos eran los pronunciamientos, ¿no? La novedad que tiene el pronunciamiento que conocimos ayer es que iba un poco más allá, y aquí ya no era un tema de no investigar esas denuncias, sino que entra un poco más en el fondo de la cuestión y viene a decir que en este caso la violencia que se utilizó en el momento de la detención de estos sujetos pues se extralimitaron y no estaba justificada, ¿no? Es verdad que no dice expresamente que no son torturas, dice que se podría englobar dentro de los tratos inhumanos y degradantes,
y por ahí multa al Estado español, ¿no? Yo ayer lo que pretendía explicar es que en este caso no nos encontrábamos ante un supuesto en el que los detenidos estuviesen bajo custodia del Estado, ¿no? Porque efectivamente el Estado tiene la obligación de velar por el buen estado de las personas detenidas, ¿no? En este caso nos encontramos en un momento previo a la custodia, nos encontramos en el momento de la detención. Fue una detención violenta, las dos personas que iban a ser detenidas ejercieron resistencia. Uno de ellos intentó sacar el arma, intentaron huir y los agentes de la Guardia Civil se vieron en la obligación de salir corriendo detrás de ellos. Era una cuesta en pendiente, por lo tanto era una carrera cuesta abajo, y uno de los agentes tuvo que abalanzarse sobre él porque se escapaba, ¿no? Y entonces, a consecuencia, ¿no?, pues de ese golpe, de ese placaje, como digo yo, bueno, pues se produjeron una serie de lesiones a las dos personas detenidas, ¿no? En el juicio que hubo en España por el atentado quedó probado que la detención había sido violenta, que las lesiones que presentaban los dos detenidos eran compatibles con una detención violenta, así lo explicaron los médicos forenses que les asistieron durante los días de detención, porque en España está previsto que cada día sean visitados por médico forense, explicaron cómo ellos en ningún momento dijeron que el trato había sido correcto, que sí que es verdad que habían sufrido esos daños en el momento de la detención, pero que después el trato había sido correcto. Y después, cuando ellos denuncian las torturas y los agentes son condenados y después son absueltos por el Tribunal Supremo, al analizar las dos versiones, ¿no?, porque al final aquí nos encontramos con dos versiones, la versión que dicen los terroristas y la versión que dicen los agentes, el Tribunal Supremo viene a establecer que no ha quedado demostrada las torturas que ellos denuncian, sino todo lo contrario, y que la fuerza ejercida por los agentes en el momento de la detención era propia de su deber, por lo tanto les absolvió, ¿no? Entonces, claro, el hecho, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene la competencia para revisar nuestras sentencias, porque no tiene competencia en la jurisdicción penal y no es que anule la sentencia del Tribunal Supremo, pero claro, el hecho de que el Tribunal Europeo diga que sí que ha habido tratos inhumanos y degradantes, pues viene a dejar un poco fuera la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y ahí venía mi crítica y ahí venía mi comentario de que consideraba que el tribunal se había excedido porque él no tiene esa competencia, ¿no? Y al final, claro, aunque no es su intención, pero se está comportando como una instancia superior a los tribunales de justicia españoles, que en el ámbito penal además no tienen competencia, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no? Claro, bueno, justamente yo vinculaba esto con algunas situaciones que últimamente se viven en Argentina. Usted sabe que Argentina pasó por periodos oscuros, periodos difíciles. En ese contexto se dio en el proceso democrático el denominado juicio a las juntas, la condena de los excomandantes, pero las organizaciones guerrilleras que utilizaban metodologías violentas y que son responsables de la muerte de más de 40.000 civiles en aquellos años. Este es un tema que está, digamos, documentado, no es una cifra caprichosa. Estoy hablando de un periodo de más de 30 años previo al golpe militar del 76, incluidos los años posteriores de la dictadura militar. Bueno, jamás han sido condenados y tampoco ha habido nunca respuesta, una satisfacción a los familiares de aquellos que fueron asesinados por estas organizaciones. La verdad que me llamó poderosamente la atención la conducta, usted me corregirá, ideológica del Tribunal de Estrasburgo frente a estos temas, donde permanentemente hay un doble rasero en el modo de entender la violencia, ¿no? Porque ¿qué se pretendería? Que estos agentes del Estado llamaran a estos etarras, a Portú y Sarasoli, y le dijeran: a ver, caballeros, por favor, entregaos, se ha terminado el sarao. Digo, ¿qué pretendían? ¿Qué se pretende con esto, no? No, efectivamente, esa es la cuestión y es un poco el debate que surge en España, ¿no? O sea, el decir cómo, si ha sido excesivo, efectivamente cómo tienen que actuar, tienen que dejar que huyan y que sigan cometiendo atentados, ¿no? O sea, que yo por eso reaccioné muy fuerte a esta sentencia porque me parecía que el poner en duda la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el caso español, que además, pues con los años se han especializado en lo que es
la lucha contra el terrorismo, y tengo que decir también en lo que es el respeto de los derechos y las garantías. O sea, en España tenemos un sistema absolutamente garantista, como no podía ser de otra manera, con los derechos de los detenidos, pero que en este caso es que era evidente que no ha habido ningún exceso, ¿no? O sea, que en otros casos que ha podido haber excesos, oye, se les ha juzgado y se ha condenado y bueno, pues se trata de comportamientos individuales de algunas personas vinculadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero bueno, que el problema es que, claro, este pronunciamiento es darle la razón al mundo, al entorno de la organización terrorista ETA, que actualmente se encuentra en una estrategia para hacer ver que en España prácticamente la tortura es sistemática, ¿no? Cuando no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, esa es la gravedad con la que valoramos este pronunciamiento. Es verdad que nos encontramos muy desamparados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya son varias pues las decisiones que adoptan, que nos que nos quedamos con la sensación de nos han enterado de nada, ¿no? Entonces ahí también por eso hacíamos un llamamiento al gobierno español de decir, oiga, algo está fallando, porque no les está llegando la realidad de las cosas y la realidad de la situación que estamos viviendo en este país, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que se recurra esta sentencia y bueno, y esperamos el poder llegar a los miembros del tribunal y poderles explicar. Si es que ya le digo, es que si hubiese sido un caso en el que efectivamente hubiese habido un exceso, no tendríamos nada que decir, claro. Pero es que en este caso es evidente que no lo ha habido. Y es que además así lo han dicho nuestros tribunales, y es que en este caso se investigaron las torturas, se llegó a un juicio. En primera instancia se les condenó a los guardias civiles, lo que pasa que esa sentencia también era muy discutible. El Tribunal Supremo los absolvió, el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso, o sea que bueno, que en este caso sí que han tenido posibilidad de demostrar que las torturas eran verdaderas, y no es así. Y además, como en España se ha publicado ayer y hoy en la prensa española la documentación que le comentaba al principio de la propia organización, en la que la organización reconoce que las denuncias en este caso eran falsas, que formaban parte de su estrategia, ¿no? Por lo tanto, es que es tan evidente pues que ahí va un poco nuestra desesperación. Como las víctimas y los que trabajamos para defender a las víctimas, ¿no? Obviamente, ahí como para cerrar esto y para mejor entendimiento de la audiencia, esto tiene que ver con dos etarras, Portú y Sarasola, responsables de un atentado en la Terminal 4, en donde murieron dos ciudadanos ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, además de la condena, que fue a 1040 años para estos etarras. Hay una imposición de pago de 500.000 y 700.000 euros respectivamente para las familias de estos dos ecuatorianos. Le pregunto, cuando a nosotros nos impacta mucho, ¿no? Es decir, dos personas, 1040 años de condena. ¿Qué sentido práctico tiene esa condena? ¿Implica la condena de por vida? Porque ahora veo que hay un gran debate por la condena permanente revisable en España. Bueno, en este caso, efectivamente, como en el momento de la comisión del atentado, la prisión permanente revisable no estaba vigente, a estos dos individuos el límite máximo que establece el Código Penal es de 40 años, ¿no? De cumplimiento. El sentido que tiene de esa pena total de 1000 y pico años, bueno, a los efectos de cómputo de beneficios penitenciarios y de cómputos de periodos de estancia en prisión, pues sí que se tiene en cuenta, ¿no? Pero bueno, es verdad que en este caso no solo se tuvo en cuenta los efectos que podría haber ocurrido, ¿no? En ese momento la terminal del aeropuerto de Barajas estaba abarrotada de gente, ¿no? No solo fueron los dos muertos, hubo heridos y hubo cuantiosos daños materiales, ¿no? O sea, estos señores le deben al Estado español más de 40 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, de ahí fue la pena tan elevada, pero bueno, que es verdad que a efectos prácticos serán 40 años los que estos señores estén en prisión, y por esa deuda que tienen con el Estado español en concepto de responsabilidad civil, pues las indemnizaciones que ha fijado Estrasburgo no las van a recibir, ¿no? Claro. Bueno, Carmen, desde ya muchísimas gracias, que tenga usted una linda jornada allí en la fría España. Gracias por la ilustración que nos ha dedicado en este tema que nos importa mucho poner en atención de nuestra audiencia. Buena jornada. Vale, muchas gracias a ustedes, encantada.
Bueno, a quien escucharon es a la abogada, una abogada que está dedicada a los derechos de las víctimas, en este caso de aquellos que han sido víctimas de la acción terrorista de ETA. Esto tiene que ver con una definición del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha causado un revuelo más que importante y que demuestra que determinadas cosas no son exclusivamente argentinas. La dinámica de la expresión del Tribunal de Estrasburgo es muy parecida a la que ocurrió en términos mediáticos y en donde intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Maldonado. La línea ideológica es casi un círculo perfecto. Ya continuamos.